Ricardo Díaz, que nos está escuchando ya, él es, aparte de amigo, catedrático de Ingeniería Química y de Materiales de la Universidad CEU Fernando III. Ricardo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Me oís bien? Sí, se te oye perfectamente. Ricardo, un placer tenerte aquí. Vamos a hablar de la famosa historia de la soldadura. Vamos a hablar de esta historia porque han salido datos nuevos. Se habla de que el tramo donde se ubicó el choque del tren de Adamuz o de los trenes de Adamuz tenía otras 15 soldaduras como la que colapsó. Explícanos cuál es el riesgo de estas soldaduras, explícanos por qué esto se ha convertido en materia en estos momentos de debate y por qué la Guardia Civil ha puesto el foco directamente en la soldadura. Bueno, te voy a comentar, porque efectivamente la causa del accidente está claro que es la soldadura, pero la raíz quizás estás dando tú hace un momento en el clavo sobre el balasto. ¿Vale? Yo simplemente diría que lo que tenían que hacer es solicitar, ¿vale?, y que revisen los certificados de calidad del árido que se ha utilizado, el marcado CE, declaración de prestaciones, porque los áridos tienen que tener marcado CE, aunque parezca sorprendente. Resultados de los ensayos del material, incluido el ensayo Los Ángeles, y la procedencia exacta por lote y cantera. Yo lo dejo ahí. Los que dediquéis a la investigación, ahí lo tenéis. Deduzco, Ricardo, que sospechas que no hay nada de nada, sí. ¿No? A ver, yo lo dejo porque es una de las cosas que un técnico me ha comentado. Vamos, simplemente para que la gente no se nos pierda, Ricardo, que esta historia de reutilizar las piedras, le llamo las piedras para que nos entendamos con la gente, pero vamos, el balasto, esto de reutilizar las piedras no se tiene que hacer así. Hay que comprobar antes que las piedras siguen cumpliendo su fin. Claro, hay que hacer los ensayos. Oiga, si ven el balasto, pues muy bien, pero si no, y aparte que hay que batear y que hay que acomodar esa cama donde está el raíl, porque si no, lo has indicado tú muy bien, el raíl está sometido sistemáticamente a una tensión de tracción. Y esa tensión finalmente lo fatiga en exceso, aparte de que no se produce ni el confort, ¿vale?, ni tampoco la seguridad de viajar en un tren que tiene mucha vibración. Y yo lo digo con conocimiento de causa porque todas las semanas voy como mínimo 2 veces. Voy y vengo a Sevilla al menos 2 veces. Por lo tanto, sé de qué estoy hablando porque llevo un año viajando en el tren y últimamente no podía ni utilizar el ordenador, sinceramente. Pero vamos a la pregunta que me hacías, ¿verdad? Sobre la soldadura. Sobre la soldadura. A ver, he contado en muchos programas cómo se hace, cómo se lleva a cabo la soldadura y dónde está el riesgo. En el primer término, el riesgo está en soldar 2 materiales que no son de la misma composición y propiedades. Es decir, que son materiales distintos. Son los 2 aceros, pero un 0,1% más de carbono en el de 2023 que en el que tiene 30 años en servicio. Es muy lógico que muchas veces pensemos, hombre, el acero que lleva tantos años pues tiene que tener otras propiedades. Sí, de acuerdo, pero lo importante no es la edad del acero en este caso, para hacer la soldadura, sino la composición, ¿vale?, y las propiedades mecánicas y microestructurales. Si ya no tiene, además que lo dice la norma indica que no se recomienda, bueno, lo que te dice la norma es que solamente se pueden soldar materiales de iguales características, aceros de iguales características, idénticos, ¿vale? Claro, pero, con lo cual lo normal, Ricardo, es pensar que si proceden de años distintos, la fabricación puede haber cambiado, los materiales pueden haber cambiado. La composición, pero no tiene por qué la composición. Es decir, esto es una de las cosas que me sorprende, pero bueno. ¿Y en este caso la composición era distinta, Ricardo? Sí. Claro. Son 2 aceros distintos, pero además es que el acero es un material que no es distinto uno de otro solo por la composición, sino por el tratamiento térmico. Se le dan muchos tratamientos a los aceros, de tal manera que un mismo acero con la misma composición tiene comportamientos totalmente distintos. Y eso es importante también conocerlo. Entonces, el 350, que era el moderno, es distinto al 260. Pero bueno, dicho esto, si te dice la norma que solamente excepcionalmente se permite la soldadura en los casos en los que por necesidad de la obra no haya otro remedio. Bueno, yo creo que se podía haber elegido otro material, pero bueno, eligieron este y nadie está poniendo el foco en eso. Ya. ¿Vale? Se eligió este, vale, pues vamos a hacer la soldadura. Bien, cuando vas a hacer la soldadura, tienes que, una soldadura entre 2 materiales, de otros aceros distintos, tienes que coger
el que te indica la norma, que se llama en el kit, por decirlo de alguna forma, que es la composición del acero más dúctil. El acero que logra tener una mayor plasticidad, es decir, que soporta mejor la deformación, que por una deformación no quiebra como el cristal, por decirlo de alguna forma sencilla. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues que según parece, no utilizaron esa composición para el cordón de soldadura, sino que tomaron la composición del acero más frágil. Bien, esto, Ricardo, sobreentiendo que lo que nos estás explicando, tú lo sabes porque eres un técnico con conocimientos más que sobrados, pero todos los que debían estar pendientes de esta obra y pendientes de esta adjudicación tenían que saberlo. Claro, pero la cosa es, Ricardo, que en los pliegos de Adif había un fallo. Sí. Eso es, pero claro, se decía que tenían que coger una carga como referencia cuando era la contraria. En Adif luego nos han dicho que, aunque en los pliegos estaba mal, que se hizo bien, pero lo que tú has advertido es de que la fractura que todos hemos visto en esas fotografías que ya tenemos todos es perfectamente compatible con que se hiciera mal, es decir, que se hiciera como se marcaban los pliegos. Exacto. Y es más barato. Vamos, que el error fue hasta el final. Por precio. Bueno, pero es que pero también es compatible con otra situación, ¿vale? Y es que no se haya hecho bien la soldadura, es decir, que no se hayan calentado los dos raíles, porque cuando yo miro la foto veo que hay una falta de adherencia, es decir, que se ha quedado el cordón, se ha quedado pegado a un raíl, y el otro ha saltado además con una rotura frágil muy clara. Entonces, probablemente también, es otra posibilidad, se haya hecho mal la soldadura y no se haya calentado el raíl hasta la temperatura como para que cuando viertes el material fundido, el cordón de soldadura, no se produce un choque térmico. Ricardo, voy sumando el balasto mal, la técnica de soldadura mal, la composición de los raíles mal, la supervisión y los técnicos mal. No sé, o sea, dan ganas de preguntar. Cuando hay un accidente... ¿Y tú, Ricardo, piensas volver a coger ese tren, Ricardo? No. No me extraña. A ver, de momento no. Pero voy a comentar, vamos a ver, y que tampoco quiero ser un alarmista, ni mucho menos, pero las cosas son como son. Es decir, se pueden cometer fallos. Se pueden cometer 2, 3, 4 fallos en cadena. Pero miren, es que hay que poner siempre pantallas, barreras, para que esos fallos finalmente no desemboquen en un accidente. Por lo tanto, lo que hay que hacer, y además es que está claro, porque además lo dice la normativa, de hacer inspecciones periódicas, una vez y ya, no, periódicas. Entonces, esas inspecciones, si se hubieran hecho, fijaros, ya digo, ni tan siquiera oculares, no digo que ahí una microgrieta se pueda ver ocularmente, pero ocularmente, si se hiciera como en otros países, que hay incluso inspecciones visuales de 2 veces por semana. En Francia, por ejemplo. Bueno, es que ese raíl, como ya lo he comentado en otra ocasión, ese raíl tenía seguro una fractura visible, pero perfectamente visible. Si vas andando por la vía, seguro que ves esa... en días anteriores me refiero a días anteriores al accidente. Sí. Contrario a lo que decía el ministro, que yo no digo, no tacho a nadie de mentiroso, simplemente digo que es imposible físicamente es imposible que diga que antes de que se produjera el accidente, 2 días antes, si se hubiera pasado una inspección, no se hubiera determinado ningún tipo de fallo. Eso no es cierto. Bueno, es que eso no es cierto, es imposible, eso es para contra la física. De hecho, Ricardo, la última supervisión, la profunda, la de ultrasonidos, se hizo en septiembre, que por cierto hay que recordar que el ministro mintió. Él habló de noviembre, no es verdad. Bueno. No es verdad. Por cierto, en la página web de Moncloa, y la gente se puede meter en estos momentos y comprobarlo, sigue apareciendo como dato firme, lo digo para el campeonato de lanzamiento de bulos, en el que van en cabeza a 300 cuerpos de distancia, sigue apareciendo que la revisión fue en noviembre. No es verdad. No es verdad. Es decir, lo repito, la página oficial de Moncloa en este momento está lanzando bulos. En concreto, el bulo que estoy citando. Si se meten ustedes y confirman toda la explicación que aparece ahí en la página web de la Moncloa, verán que siguen diciendo que la última revisión de ultrasonidos fue en noviembre. Repito, es mentira con documento oficial. Fue en septiembre y no lo han cambiado.
Estos, los de vamos a perseguir bulos tralara. De cualquier manera, pongámonos en el caso de que tenemos una soldadura con un fallo, una grieta que promociona. Claro, ¿por qué salta en enero? Pues salta en enero básicamente porque si la soldadura se hace en mayo, se pasa la inspección, que por cierto el presidente de la comisión no ha visto todavía esos registros de esa inspección, se pasa la inspección de ultrasonidos en el mes de septiembre. Claro, de mayo a septiembre son los meses de calor. Por lo tanto, la soldadura, por la propia dilatación del raíl, de los dos raíles, está sometida a compresión. Puede ser que se produzca ahí una grieta, pero al estar sometida a compresión por la propia dilatación, bueno, esa grieta estará ahí, claro, pero no va a provocar, seguramente va a ser muy difícil que provoque una fractura completa. ¿Cuándo se produce? Pues claro, cuando llegan los meses de invierno, las temperaturas son bajo cero y los raíles tienen una contracción longitudinal que, lógicamente, someten a ese cordón de soldadura a tracción. Un cordón de soldadura que recuerdo que lo más probable es que se haya puesto un cordón de soldadura que fuese del material más frágil. Y por eso, a lo mejor, siguiendo la secuencia que estamos describiendo, ya te digo yo que sería la peor. O sea, que no nos quepa ninguna duda. Ricardo, vamos a dejarlo, que tenemos que irnos a publicidad. Oye, todo un placer, de verdad. Lo mismo digo, ya lo sabes. Un abrazo, Carlos. Un abrazo fuerte, Ricardo.